La felicidad es un concepto que ha intrigado a la humanidad a lo largo de los siglos. Desde filósofos hasta poetas, todos han intentado descifrar qué significa realmente ser feliz. En una sociedad donde el consumismo y la búsqueda de bienes materiales dominan, a menudo se nos lleva a creer que la felicidad se encuentra en lo que poseemos. Sin embargo, la frase "la felicidad verdadera no está en tener, sino en el ser", nos invita a reflexionar sobre una perspectiva diferente, la idea de que la verdadera felicidad proviene de nuestro ser interior y no de nuestras posesiones externas. Para entender esta afirmación es fundamental examinar qué significa tener. En nuestro mundo moderno, tener se asocia comúnmente con poseer cosas materiales. Desde una edad temprana se nos enseña a buscar logros y recompensas materiales como símbolo de éxito. Un nuevo coche o una casa espectacular puede generar una sensación momentánea de felicidad, pero esa emoción tiende a desvanecerse rápidamente. En contraste, el concepto de ser implica un enfoque más profundo y significativo en nuestra existencia. Ser se refiere a nuestra esencia, nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestra conexión con el mundo que nos rodea. La felicidad que proviene del ser es duradera porque está anclada en experiencias significativas y auténticas. Cuando cultivamos nuestra identidad y nos enfocamos en el crecimiento personal, descubrimos una fuente de alegría que no depende de lo material. Por ejemplo, las relaciones interpersonales genuinas son un pilar fundamental para experimentar la verdadera felicidad. Tener amigos cercanos o una familia amorosa no se trata de poseer algo tangible, sino de compartir momentos significativos y construir recuerdos juntos. Las risas compartidas, las conversaciones profundas y el apoyo emocional crean vínculos que enriquecen nuestras vidas y nos hacen sentir plenos. Además, la práctica del autocuidado y la autoaceptación son esenciales para el bienestar emocional. Cuando aprendemos a amarnos y aceptarnos tal como somos, comenzamos a liberarnos de las expectativas externas impuestas por la sociedad. La verdadera felicidad florece cuando dejamos de compararnos con los demás y comenzamos a valorar nuestras propias cualidades únicas. Esta aceptación nos permite vivir auténticamente y disfrutar del presente sin preocuparnos constantemente por lo que nos falta. La conexión de nuestro entorno también juega un papel crucial en nuestra búsqueda de felicidad. Pasar tiempo en la naturaleza o involucrarse en actividades creativas puede proporcionarnos una sensación profunda de satisfacción y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Estas experiencias no requieren posesiones materiales, más bien necesitan nuestra atención plena y aprecio por el momento presente. Es importante destacar que la búsqueda del ser no significa rechazar por completo las posesiones materiales. La vida moderna requiere ciertos recursos para vivir cómodamente. Sin embargo, el problema radica en cuando esas cosas materiales se convierten en nuestro único objetivo o fuente de autoestima. El equilibrio es esencial. Podemos disfrutar de lo que tenemos sin permitir que eso defina quiénes somos o qué valor tenemos. La meditación y la práctica espiritual son herramientas poderosas para profundizar en nuestro viaje hacia el ser. Estas prácticas nos ayudan a conectarnos con nosotros mismos a un nivel más profundo al fomentar la introspección y la autoconciencia. A través de la meditación podemos aprender a silenciar el ruido externo y encontrar paz interior, lo cual es fundamental para cultivar una felicidad duradera. Otro aspecto importante es cultivar la gratitud.
Cuando comenzamos a apreciar lo que ya tenemos, cambiamos nuestra perspectiva hacia una mentalidad más positiva. La gratitud nos ancla en el presente y nos permite reconocer que ya estamos completos tal como somos. Vivir con propósito es clave para experimentar la felicidad desde el ser. Al identificar nuestras pasiones e intereses auténticos, podemos dedicar tiempo a actividades que realmente resuenen con nosotros, ya sea ayudar a otros, crear arte o aprender nuevas habilidades. Encontrar un propósito personal brinda un sentido de dirección y significado a nuestras vidas. La felicidad verdadera no está en tener, sino en el ser. Encapsula una verdad profunda sobre nuestra existencia humana. Mientras que las posesiones materiales pueden ofrecer placeres temporales, solo al enfocarnos en nuestro ser interior podemos descubrir una felicidad duradera, basada en conexiones significativas, autoaceptación y gratitud. Al cultivar nuestros valores internos y vivir auténticamente, encontramos un sentido de plenitud que trasciende lo material. Así que te animo a reflexionar sobre esta frase cada día. ¿Qué significa para ti ser verdaderamente feliz? ¿Cómo puedes nutrir tu ser interior? A medida que explores estas preguntas, estarás dando paso hacia una vida más rica y satisfactoria, donde tu felicidad no dependa de lo externo, sino florezca desde adentro.